We could throw our stuff in the car and just leave. Hit the highway and just keep driving. Bueno, al fin llegó el 86. Fue un día que lo pasé fatal. Todo el día con nervios, sabiendo que estaba en Valencia, que no sabía si Laura podía recogerlo, pero al final, a las 11 de la noche aproximadamente, llego a casa. Todo el mundo se quedaba mirando por el estado que venía el coche. Y yo cuando lo vi digo, madre mía. Cuando intenté arrancarlo, conecto la batería, se enciende el tablero. Nada, no arranca, digo, bof, malo. Estuve un rato probando y al final simplemente era porque había que pisar el embrague. Lo arranco, arranca bien, lo bajo de la grúa, meto primera y ahí empecé a notar el nervio que tenía el coche. Uf, no sé si en primera o en segunda se puso en nada 80, 90. Claro, pero el problema es que fui a frenarlo y no había cómo frenarlo. Si por poco me como el cruce. Bueno, después de la sorpresa de casi estrellarlo antes de meterlo en el garaje, por fin estaban aquí. Después de noches sin dormir, noches de preocupaciones, 200.000 papeleos, lo teníamos en casa. Empecé a abrir el capó, a abrir el maletero, a revisarlo y aquí empezaron las sorpresas. Cuando quito la batería, me encuentro un trozo de madera. Digo, madre mía, vamos a ver. Quito la madera y es que tenía un agujero de cuando tenía antes la batería. El soporte de la batería ni existía. Luego le faltaba también una correa de accesorios, que luego sabría que era por la dirección asistida y el aire acondicionado que llevaba las dos cosas quitadas. Ya os contaré la película con eso. Lleva un filtro de aire de competición, que al final se lo he vuelto a poner, una vez limpio, se ha quedado como nuevo. El motor se veía como si llevase tiempo sin arrancar, estuviera destrozado. El servofreno perdía aceite, por eso seguramente casi me estrello. Las puertas es como si le hubieran dado golpes para abrirla, como si no encajara bien. Bueno, ya empezaron los óxidos, que durante la restauración veréis bastante. Al abrir el maletero donde iba la rueda de repuesto estaba para cambiarlo directamente. El techo, al intentar abrirlo, me cayó la mitad del techo en la cabeza, todo estaba oxidado. Y en general digo, bueno, mira, mejor lo cerramos y al día siguiente lo vemos. Bueno, pues un nuevo día. Qué bonito ahí reflejar ya la bandera de España. Eso ya que estaba en casa. Fui a hacer una pequeña revisión del coche, de todas las cosas que tenía rotas. Y bueno, lo primero fue pues, que estaba como si llevase mucho tiempo en la calle. Luego del óxido parece como si tuviera un disparo en el capó. Y el interior estaba pues destrozado. Pero más o menos estaba todo completo. Aquí os dejo un vídeo de la primera vez que lo arranqué en el garaje, que tuvimos que arrancarlo varias veces porque no había forma. Estaba los cables sulfatados. Conforme iba viendo cosas, cada vez había más cosas desconectadas. Eso era de la dirección asistida. Lo primero que le hice fue cambiar el aceite, los filtros, revisé los frenos, que la bomba de freno estaba mal y tuve que poner nueva. Aparte le cambié el cristal también, el primero de los 3 cristales que le cambié, pero eso ya es otra historia. Y le cambié la luz a la normativa europea, ya que si no lo iba a tener problemas más adelante. Bueno, pues tras esto un buen lavado. Ahí podéis ver el cristal que quité el primero de ellos. Llevaba la franja azul. Lo que hice fue tapar todos los agujeros con masilla. En los sitios que había mucho hueco le metía cartón simplemente para disimularlo, porque solamente iba a ir para ITV. Una vez que pasa ITV el coche se iba a desarmar y se iba a arreglar en condiciones. Así que masilla y cartón y quedó como sacado de la casa. Entonces luego un buen lijado para quitar la capa más exterior y poder pintarlo medio decente. El primer intento de pintarlo lo hice con pintura mate, lo cual fue un desastre.
totalmente un desastre. Se quedó como arrolado, se quedó feísimo. Entonces fui y compré pintura negra brillo, dije un poquito y le di otra mano. Y más o menos se quedó decente para poder ir a la ITV. No se veían óxidos, se veía todo más o menos normal, con defectos de pintura, pero bueno, pintado en la calle, bastante se quedó. Y nada, ya estaba listo para la ITV. Lo primero que había que hacer ahora era probarlo, ¿no? ¿Y cómo se prueba un 86? Solo hay una forma. Después de una tarde interesante de prueba, ahí haciendo 8, derrapando, intentando llevarlo de lado, bueno, ya estaba listo casi para la ITV. Entonces lo que hice fue poner las antinieblas delanteras para que ya acostaran el ficha y se quedaran con el coche. Compré un kit de estos de Gela en un recambio y venía todo preparado para llegar y con unos clics engancharlo. Venía con su relé, venía todo. Así que en un par de horas se los colocamos. Bueno, pues después de montar las luces, a coger fuerza, a pasar un buen rato con la familia y listo para la ITV. Al día siguiente por la mañana tenía cita. Aproveché que un amigo llevaba un camión y hicimos la ITV los dos. Al llegar a la ITV realmente no sabía qué coche estaban viendo, se confundieron en ponerme algunas cosas a los papeles, pero al final pasó sin ningún problema, salvo que tuve que troquelarle el número de chasis. Al ser estadounidense, al cambiarlo a España, hay que ponérselo. Y nada, espero que haya gustado y dentro de poco empezamos ya a desarmarlo para hacer la restauración de verdad. Un saludo y gracias.